Buenos días, el tema de hoy es la materialización y sus formas de aplicación. Hemos tomado como ejemplo un arquitecto y una empresa inmobiliaria en el Ecuador mantiene un contrato de servicios profesionales vigente desde el año 2020. De la reforma del Código Civil en el año 2022, que endurece las sanciones y las obligaciones para este tipo de sector, se plantea un conflicto de aplicación normativa en el tiempo. La materialización del derecho para el caso del arquitecto se enfrenta a cambios legales imprevistos mediante tres mecanismos, que son uno, la aplicación, dos, la integración y tres, la interpretación. En lo que respecta a la aplicación, según el artículo 7 del Código Civil y el artículo 82 de la Constitución, rige la irretroactividad, por lo que significa que las leyes no solo actúan hacia el futuro. En la interpretación, el contrato es un derecho adquirido y parte del patrimonio del profesional, que vulneraría la autonomía si tomamos en cuenta las reformas del año 2022. Y lo que respecta a la integración, al ser un contrato digital mediante la ley de comercio electrónico que otorga la fecha, ratificando que nació antes de la reforma. Te pregunto, Alex, ¿debe prevalecer la ley vigente al momento de la firma del contrato que se realizó en el 2020 en virtud del principio de la retroactividad y los derechos adquiridos por parte del arquitecto? Ya, contestando tu pregunta, las leyes no se aplican hacia atrás. Lo contratado en el 2020 se rige a las normas vigentes de este año, salvaguardando las partes o los derechos y obligaciones, y no debe verse afectado por una reforma posterior, salvo excepciones. Hasta aquí mi respuesta. En este contexto, el derecho en el tiempo se rige al principio de irretroactividad de la ley, establecido en el Código 7 del Código Civil. Esto quiere decir que si el contrato fue firmado en el 2020 y la reforma fue emitida en el 2022, no es afectada. La seguridad jurídica no permite que se aplique. La ley no es retroactiva. Gracias. Gracias. Sin embargo, debemos analizar los conflictos de ley en el tiempo. La ley nueva no puede afectar situaciones jurídicas consolidadas. En consecuencia, debe aplicarse la normativa vigente al momento de la celebración del contrato, respetando los derechos adquiridos. En el espacio, se manifiesta por la relación entre el derecho civil y la legislación especial aplicable al contrato digital. Al haberse celebrado electrónicamente, la Ley de Comercio Electrónico Ecuatoriano nos determina la validez, eficacia y fecha cierta del acto jurídico, integrándose armónicamente con el Código Civil. Ambas normas pertenecen al ordenamiento jurídico ecuatoriano, por lo que no existe colisión internacional, sino una coordinación normativa que reafirma la legalidad del contrato. En este punto, Carlos, este contrato es un hecho, un acto o un negocio jurídico, porque esa diferencia sería relevante para definir si aplica o no la reforma del año 2022. Desde el punto de vista jurídico, el contrato celebrado constituye un negocio jurídico, en virtud de que existe una manifestación expresa de la voluntad de ambas partes para crear derechos y obligaciones recíprocas. Este negocio jurídico se celebró válidamente en el año 2020, bajo la normativa vigente en ese periodo. Y este se fundamenta justamente en el principio de autonomía privada, que permite a las partes regular libremente su relación contractual dentro de los límites de la ley. En consecuencia, las obligaciones y efectos del contrato deben regirse por la ley vigente al momento de la celebración del contrato. La reforma al Código Civil que entra en vigencia en el año 2022 no puede modificar ni imponer nuevas sanciones a un contrato previamente celebrado, puesto que ello afectaría a la seguridad jurídica y desconocería la voluntad originalmente pactada al principio por ambas partes. Podemos concluir que la reforma del 2022 es inaplicable por el principio de retroactividad. El contrato del 2020 es un derecho adquirido que se rige por la ley vigente en ese momento. Por lo tanto, el arquitecto está blindado contra cualquier reforma posterior por su seguridad jurídica. En conclusión, los contratos celebrados se rigen a la ley vigente en esa fecha. El principio de irretroactividad protege los derechos y obligaciones contratados. La ley no puede ser aplicada porque no es retroactiva.
Como conclusión, podríamos decir entonces que los conflictos de ley en el tiempo permiten analizar solo efectos futuros. Ni en el tiempo ni en el espacio procede la aplicación de la reforma de 2022 al contrato celebrado en el 2020. Nuestra posición jurídica al respecto es que la reforma al Código Civil no puede aplicarse al contrato celebrado en el 2020, ya que se trata de un negocio jurídico válido bajo la normativa vigente en el momento de su celebración.